tratamiento del cáncer de colon, precisamente tenemos hoy con nosotros aquí en Cita Previa a dos especialistas en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas, con Miguel Sánchez Carrasco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué buenas tal? noches. Y con Fernando Martín Aceves. Muy buenas noches. Hola, Fernando. buenas noches. Hoy vamos a hablar de vuestra especialidad, que lo primero quiero que me contéis, bueno, pues en qué consiste un poco, qué patologías se ven. Bueno, primero agradeceros que hayáis contado con nosotros para estar aquí, ¿no? Siempre es bueno contribuir a divulgar temas sanitarios, que es a lo que nos dedicamos. Si os fijáis en lo que es el término de cirugía general y aparato digestivo, es un término muy amplio, ¿no? Viene de la antigua cirugía general, que abarcaba muchísimas enfermedades, pero hoy en día fundamentalmente nos dedicamos a las enfermedades que requieren operaciones del aparato digestivo. Si nos centramos en lo que es el aparato digestivo, desde el esófago hasta su parte distal, hasta el ano, pues todas las enfermedades que requieran una intervención quirúrgica, pues es el cirujano general el que se dedica a ellos. Y además pues hay otras entidades, como por ejemplo es la cirugía del tiroides, la cirugía del hígado, la cirugía del bazo, cirugía de los ganglios, que también pueden requerir que nosotros intervengamos. Luego está el gran apartado de las hernias, las hernias inguinales, las hernias de la pared abdominal. Pues en grandes rasgos, cuando alguien habla del cirujano general, pues nosotros nos dedicamos a todo ese compendio de enfermedades. Hoy en día, sobre todo, bueno, pues lo que más conocemos, ¿no? Y de lo que hemos hablado aquí más veces es sobre el cáncer de colon, ¿no? Que precisamente vosotros tratáis este tema. Para diagnosticar esta patología, ¿no? El cáncer de colon, hoy en día, ya lo saben, se manda, bueno, pues una carta de cribado, ¿verdad? A todos, bueno, pues a todos los domicilios de personas mayores de 50 años, pues para que se hagan una prueba muy sencilla y con ello pues poder diagnosticar el cáncer de colon. Sí, claro, el cáncer de colon tiene la peculiaridad de que es un cáncer que cada vez es más frecuente y que en los momentos tempranos de la enfermedad es curable. Y eso es un requisito fundamental, pues, para poder incluirlo dentro de los planes de cribado. Cuando el endoscopista encuentra una lesión que no puede resecar mediante la técnica endoscópica, pues entonces nos envía a nosotros ese paciente para que lo estudiemos y para que planteemos un tratamiento. La importancia del cáncer de colon en los últimos años ha aumentado porque su incidencia se ha disparado en relación a otros cánceres que antes estaban por delante. Hoy en día el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en España, por ejemplo, incluso por encima del cáncer de próstata y el cáncer de mama. Y eso pues requiere que haya una vigilancia exhaustiva sobre ello. Cuando a nosotros nos envían al paciente, pues planteamos un estudio de extensión de la lesión, pues para de alguna forma saber de qué estamos hablando, si estamos hablando de un tumor que está confinado al colon, o si es un tumor que ya se ha podido extender a otros órganos o a los ganglios vecinos. Porque la vía de extensión del tumor, aparte de la extensión local, pues como en todos los cánceres, es una extensión linfática a los ganglios regionales y a través de la sangre a los órganos distales, que en el caso del colon los más frecuentes son el hígado y el páncreas. Perdón, el páncreas, el pulmón. El tratamiento del cáncer de colon es básicamente la cirugía. Pero es solo el tratamiento para... Es básicamente la cirugía, el tratamiento curativo, pero es importantísimo el apoyo del tratamiento quimioterápico y, en el caso del recto, de la radioterapia, para potenciar la curación y disminuir la recaída del cáncer local, etcétera, etcétera. Hoy en día hemos avanzado, ¿no?, en cuanto a la cirugía.
hemos avanzado muchísimo. En 25 o 30 años para acá, el avance tecnológico ha sido tremendo. Avance tecnológico y avance en la utilización de fármacos. El avance que ha habido en tratamiento oncológico nos ha permitido a nosotros rescatar muchos pacientes para la cirugía que antes, desgraciadamente, no se les podía aportar nada, ¿no? Y uno de los grandes avances tecnológicos que ha habido en los últimos años ha sido la cirugía laparoscópica, ¿no? De la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez y en la que pues hay diferentes términos que pueden confundir a la gente. Hay mucha gente que te viene a la consulta demandando una cirugía por láser cuando cuando lo único que hacen es una referencia a la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía laparoscópica en sí es una forma de operar, es una técnica que consiste en que, con una anestesia general, por supuesto, nos aprovechamos de unas incisiones en la pared, 3, 4, el número necesario de incisiones por las cuales nosotros introducimos una cámara y un sistema de pinzas que nos permite de esa forma hacer la cirugía que se hacía clásicamente. Entonces, la gran ventaja que tiene este método es que el número de incisiones es muchísimo menor, la recuperación, por tanto, del paciente es muchísimo más rápida, la agresión que se llama, la agresión que se hace en el propio organismo es menor, entonces la recuperación es mucho más rápida y además muchas veces esos avances tecnológicos nos facilitan llegar a espacios con una mejor visión que hace que la cirugía incluso sea más fácil, el hacerlo de este método. Entonces hoy en día, en los últimos años ha sido la gran revolución en la cirugía, ha sido el aporte de la cirugía laparoscópica. Claro, decías, mucha gente no va a consulta y pregunta, ¿no?, sobre esta cirugía, porque claro, al final es más sencilla, ¿no?, pero me imagino que no a todos los pacientes con un cáncer de colon se le puede realizar, claro. Bueno, pues, claro, sí. Bueno, a priori, digamos que la indicación de la cirugía laparoscópica cada vez es más extensa, porque los métodos de visión y los sistemas que tenemos para llegar al tumor en cuestión pues son cada vez más sofisticados. Hay pocos motivos por los que podemos no plantearnos una cirugía laparoscópica. Algunos podrían ser pues, tumores demasiado extendidos localmente o personas que han sido operadas previamente por cirugía abdominal abierta en múltiples ocasiones y en los que sabemos que nos vamos a encontrar muchas pegaduras entre el intestino, porque el intestino en ese sentido tiene mucha facilidad para pegarse cuando ya hemos hecho una cirugía y no nos permite tener un acceso adecuado, porque nosotros, como ha dicho Fernando, necesitamos entrar dentro del abdomen y para eso lo que hacemos es que introducimos CO2 para que se forme una campana y podamos ver los órganos, si no es imposible. Si hay pegaduras no se permite formar esa campana y no podemos acceder al espacio en concreto al que tengamos que operar, en este caso el colon o lo que pueda ser, la vesícula, el bazo, cualquier otro órgano. Y después de esta cirugía, ¿cuál es el pronóstico o cuál puede ser, ¿no?, casi siempre el pronóstico del paciente? Pues es fundamental. Primero, antes de someter a cualquier paciente con un cáncer de colon a intervención, hay que hacer un estudio, un estadiaje que se llama, que es saber exactamente si el tumor está localizado exclusivamente en el intestino o ya ha sido capaz de diseminarse a otros órganos, ¿no? Una vez que se ha hecho el estadiaje y se ha visto que podemos dar el paso de la cirugía, después es fundamental el análisis de la pieza que nosotros quitamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar una serie de características al microscopio, como puede ser la afectación de los ganglios, la afectación de los vasos sanguíneos que llegan a ese tumor, los nervios, las características moleculares del propio tumor. Hoy en día, si hablábamos antes de la revolución tecnológica, hoy en día hay una revolución a nivel genético, ¿no? Cada vez tenemos más información del tumor. Cada tumor podríamos decir que es diferente, ¿no? Cada persona tiene un tumor diferente. Pues todas esas características son claves para hablar de un pronóstico.
Es fundamental saber si hay ganglios afectados o no, porque eso va a ser clave a la hora de indicar un tratamiento con quimioterapia posteriormente, y a partir de ahí pues los diferentes estadios de ese tumor pues tienen pronósticos diferentes. No podemos hacer un pronóstico general. Lo que sí que es importante es que si estamos hablando del cribado, que es la primera parte que tú nos has preguntado, ahí es donde detectamos cánceres en unos estadios iniciales, precoces, en los que podemos considerar que podemos curar a la persona. O sea, que hablaríamos de un pronóstico de curación. Curación en cirugía es una supervivencia a los 5 años. Entonces, por eso es importante todo el tema del cribado, todo el tema de que los pacientes cuando sangran por el ano acudan a un especialista, porque claro, es la no forma... hay mejor síntoma como que de un síntoma. Claro, porque... exactamente. Es importante intentar detectar, como en medicina, que es tan importante detectar todo precozmente, pues en esto igual, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una alta tasa de curación, ¿no? Sí, sí, claro. En concreto en el cáncer de colon y de recto, cuando el tumor no se ha extendido a ganglios o a órganos, como dije antes, al hígado o al pulmón, estamos hablando de tasas de curación superiores al 90% en muchos casos. O sea, esto es una curación exagerada, o sea, y cada vez mejor. Quiero decir, o sea, esto está mejorando. Y incluso en pacientes que tienen ganglios afectos o incluso pacientes que tienen la extensión en el hígado, estamos hablando de curaciones que se pueden acercar en algunos casos al 50%. Estamos hablando de un tumor que ya está extendido a otros órganos, con lo cual va a requerir cirugías posteriores, a veces repetidas, tratamientos quimioterápicos que van a ir cambiando, tratamientos paralelos y conseguir una curación, en el caso, por ejemplo, de las metástasis hepáticas, que en algunos casos puede ser del 35 o 40%, a 5 años, eso yo creo que es un éxito y que estamos seguros de que en el futuro va a superarse, seguro, vamos, eso no hay duda. Desgraciadamente hay un alto, ¿no?, nivel de personas que tienen, y cada vez se ha visto que más, que tienen esta patología, pero hoy en día la supervivencia está aumentando y gracias a esos avances, ¿no?, que estamos diciendo, y sobre todo al diagnóstico precoz. Pues Miguel, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.